noches, el Señor les bendiga. Esta noche no les traigo una prédica tradicional, les traigo el testimonio, porque yo creo que muchas veces lo han escuchado, pero nunca lo han oído, ¿verdad? Completo. Entonces esta noche, que sea toda la gloria para el Señor. Les voy a contar, ¿verdad? Para que vean lo que Dios hizo y sigue haciendo en mi vida. Así que los invito esta noche. Hoy es enero 25 del 2026 y que abran sus corazones porque el Señor puede hacer maravillas en nuestras vidas. Y ahí podemos entender cómo el Señor lo lleva de su mano poderosa. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis 12:11. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Todo lo que hable o escuche usted aquí, la gloria es para el Señor. Les voy a hablar tranquilamente para que puedan conocer mi historia, de dónde el Señor me sacó, porque yo sé que este testimonio puede edificar a muchas vidas que a lo mejor en estos momentos están pasando por una enfermedad y que ellos puedan ver que el Dios Todopoderoso sana, Él liberta. Así que los invito a que me acompañen esta noche y los voy a llevar a 2018. Que sea Cristo quien nos lleve de su mano poderosa. Amén. El 2018, a principios del 2018, nosotros fuimos de visita a Nueva York, a New Jersey, a ver a mi familia, a mi sobrina en Nueva York. Entonces andamos en todo lo que pues se ve cuando uno va a Nueva York, pues la gente va a pasear a todos los lugares. Y me acuerdo que esa noche yo fui al baño. Entonces mi hermana mayor me dijo, tienes que ir a chequearte porque algo no está bien. Y la palabra es clara, ¿verdad? Que el Señor dice que usa todo para que su palabra sea escuchada, ¿verdad? Pues esa noche yo me quedé con eso en mi corazón, que mi hermana me dijo esas palabras, porque nuestra descendencia, mi mamá y mis hermanas, todas vienen de un cáncer, ¿verdad? Porque heredamos, las damas siempre, ¿verdad? Lo que la mamá tienen. Entonces, eso se quedó en mi corazón. Entonces, ya como en mayo del 2018, yo fui al doctor. Desde aquel tiempo a diciembre, enero del año, ya en mayo, apenas pude conseguir la cita del doctor y fui al doctor. Pero aquí empezamos a entender cómo Dios tiene planes para nuestras vidas, cómo Él nos guía, nos dirige, ¿verdad? Y me acuerdo que fuimos al doctor a chequearme. Y yo le dije a la doctora, es que fíjate que cuando yo voy al baño, se me hace bien difícil ir al baño. Entonces ella me dijo, no, es normal porque a lo mejor por tu trabajo, a lo mejor como todas las personas en este país trabajan tanto paradas y se resiste al baño. Como usted ya sabe, el cáncer que Dios le plació darme fue cáncer de colon. Entonces yo fui y le dije, ¿verdad? No, fíjate que quiero que me cheques para cáncer. Yo no sé por qué yo dije eso, hermanos. Yo no sé por qué, pero nunca pensé que yo pudiera estar enferma. Ella me dijo, ¿por qué tú piensas eso? Y yo le dije, no, porque yo vengo de descendencia, mi mamá y mis hermanas. Y me dijo, no creo que eso sea necesario. Y yo le insistí, no, pero sí quiero que me lo hagas. Dije, bueno, si tú quieres. Incluso ella me examinó ese día y me dijo, no, yo siento que como estás todo el día parada, puedes tener hemorroides. Entonces le dije yo, bueno, pues de todas maneras, chécame. Pues hermano, pasaron 2, 3 semanas, creo yo, y cuando ya vinieron los resultados, salió que algo no estaba bien. Entonces ya me mandaron al oncólogo a que me hiciera los otros exámenes. Yo ahí sentía que algo no estaba bien. No sé si a usted le ha pasado que cuando uno habla con su familia y dice, no, siento que algo no está bien. Yo ya empecé a sentir que algo no estaba bien.
Pero como siempre decimos, no, la boca tiene poder, siempre tenemos los cristianos decir esas cosas, ¿verdad? Y pues no me equivoqué. Me hicieron la biopsia y la doctora me dijo, ya no era mi doctora primaria, sino la doctora de la biopsia. Y me dijo, a la semana me habló y me dijo, quiero que vengas a los resultados. Entonces ya me habló. Cuando fuimos a los resultados, fuimos mi familia y yo a los resultados. Hermanos, cuando esa mujer me dijo, quiero decirte que sí tienes cáncer, pero no sabemos qué clase de cáncer. Pero esa mujer, me acuerdo que era una mujer hindú, una doctora hindú, que esa mujer tenía un carisma, que yo sentía que esa mujer me hablaba y mi mente se fue, ¿verdad? Porque podemos ser muy cristianos, estar muy bien con Dios y sabemos que Cristo viene, los vamos, pero la palabra cáncer no le gusta a nadie. Y me acuerdo bien que ella me dijo, sí tienes cáncer, pero no te preocupes, que todo va a estar bien. Hermano, salimos de ese hospital, me acuerdo yo que yo no lo podía creer, que tenía cáncer. Pues cuando llegamos aquí a la casa, nosotros tenemos un pequeño closet, que es un cuarto que está al lado de nuestra recámara. Y me acuerdo, ese es nuestro lugar de orar en ese tiempo. Ahí orábamos siempre mi esposo y yo, porque ese closet se puede cerrar la puerta y uno se encierra ahí a orar. Me acuerdo bien que llegamos y mi esposo y yo, ¿verdad?, fuimos a orar, no a reclamarle a Dios, sino que era un llanto como, ¿qué vamos a hacer hoy? No le cuestionábamos a Dios que por qué sí o por qué no. Me acuerdo bien que mi esposo y estábamos llorando los dos y orando hincados ante Dios. Hermanos, estoy ante la presencia del Señor. Desde ese día el Señor me empezó a hablar a mi vida. Me acuerdo ese día como que fue ayer, que me levanté de orar y yo sentí que el Señor me dijo, levántate, deja de llorar. Y me levanté y me acuerdo que me fui al baño y me fui a encerrar al baño. Como yo creo que todos cristianos a veces tenemos un lugar específico, ¿verdad? Cuando hablamos con Dios, no sé cuál será el suyo, ¿verdad? Pero en el momento, para mí ese día fue en la regadera. Me acuerdo que me fui a bañar y me bañé con agua caliente y hablándole a Dios yo. Y Dios me dijo clarito, no te preocupes, que yo estoy contigo. Yo sé lo que estoy haciendo. Hermano, me entró una paz que toda mi familia es testigo, mi familiar de Honduras, de aquí Estados Unidos, que nunca me dio miedo y nervios porque yo sabía lo que Dios iba a hacer. Él me dio esa paz, como dice la palabra, esa paz que solo viene de Él. Me entró una paz, hermano, que yo no me preocupaba por nada. O sea, yo estaba tranquila, en paz. Me acuerdo que un familiar un día me dijo, mira, me habló llorando y yo, no te preocupes, Dios está conmigo, no te preocupes, Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer. En ese proceso, hermano, cuando yo oraba, yo le decía al Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto? Apenas me iban a programar lo que iba a hacer, ¿verdad? Porque tenía que ir a ver todavía al especialista de las que hacen lo que me iban a hacer. Entonces, lo que le quiero decir que en ese momento el Señor me dijo, yo entendí que el Señor me dijo, le vas a decir al mundo que estás enferma. Pero yo no sabía cómo yo le iba a decir a la gente. En aquellos años yo tenía Facebook, pero nunca he sido una persona muy activa en redes sociales, mucho menos hacer un Facebook en vivo. Nunca lo hice eso, nunca. No fue lo mío, pues, como dicen. Y me acuerdo que una tarde yo venía del trabajo y yo decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo hago este mensaje que tú quieres que yo le diga a toda la gente que yo tengo cáncer? Porque sabía mi familia, la más cercana, mi iglesia, pero no sabía las personas que no viven aquí en Chicago o que no son mi familia. Pero
ese día, hermano, yo creo que todavía está ese video en Facebook, todavía mío. Cuando vengo yo del trabajo con una camisa roja, que yo trabajaba en Wendy's, como todos ustedes saben. Hermanos, ahí yo empecé a grabar en vivo, porque Dios me dijo, le vas a decir al mundo entero que estás enferma. Y yo caminaba lo que Dios me iba hablando a mi vida. Pues fíjese que ese día que yo venía manejando, yo me acuerdo que yo venía hablando, diciéndole a la gente que yo estaba enferma, pero que el Señor sana, que yo le creo a Dios en todo lo que Dios iba a hacer en mi vida. Y terminé el video, pero el asombro es cuando yo a los días alguien me mandaba mensaje, me decía, Cintia, no puedo creer que estés enferma, pero qué fortaleza tienes. Y siempre he tenido en mí que no soy yo, que es Cristo el quien da la paz, es Cristo quien da la fortaleza. Y ya como a las 2 semanas, ya me habló la persona, el doctor, ¿verdad? Que iba a ver en realidad el nivel de cáncer que yo tenía. Entonces, esa es mi primera cita. Hermanos, si ustedes nunca en su vida han ido a un lugar de cáncer, si usted un día, no sé, en la ciudad que usted viva, o que usted piensa que lo tiene todo, o que sufre mucho, una gente que no, vaya a un lugar de cáncer. Ahí usted se va a quedar, va a ser más agradecido con Dios. Y me acuerdo que la primera vez que fui ahí, a mí me impactó, ¿verdad? Ver ese lugar, que esas eran las personas que iban a empezar el tratamiento. Yo nada más iba a que el doctor me conociera, que me dijera qué es lo que íbamos a hacer. Entonces llegué a ese lugar, a mí me impactó ese lugar, ver a hombres, ¿verdad? Y mujeres, las mujeres con su cabello amarrado, con su trapo en la cabeza, con bufanda, y los caballeros, ¿verdad? Con sus gorras. Pues como ustedes sabrán, ¿verdad? Las radiaciones, la quimioterapia, eso se le cae el cabello a uno. En ese tiempo mi hijo estaba pequeño. Eso fue ya hace 6 años, casi 7 años ya, 2018. Y me acuerdo que eso me impresionó, ¿verdad? Ver a mí. Yo pensaba en mis hijas y en mi hijo, ¿verdad? Y me acuerdo yo sentada en ese lugar, yo le dije al Señor, Señor Padre, yo lo que te pido, Señor, que no se me caiga el cabello, Señor, porque mi hijo está pequeño todavía y me va a hacer esas preguntas. O yo no quería que mis hijas me vieran a mí así sin cabello, porque iba a ser un golpe para mis hijas verme, a mi familia, verme sin cabello. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. En mi tratamiento nunca se me cayó un cabello. Nunca. Porque el Señor conoce nuestra debilidad, Él conoce nuestro corazón. Pues entramos a ver el oncólogo. Él me examinó y me dijo que tenía cáncer en stage 2 de cáncer, el colon cáncer, y que ya el lunes empezábamos el tratamiento. Empezamos un tratamiento de 6 semanas. 6 semanas de ir todos los días a las 8 de la mañana, todos los días. Y cuando llegaba a hacerme las radiaciones era de media hora, que me metían a una máquina que si usted nunca ha pasado por eso, y ojalá que nunca pase, es una cama que a uno lo ponen a dar vuelta y a uno le marcan con puntos a dónde le van a hacer las radiaciones. Uno va un día antes y le marcan la área que van a hacer las radiaciones. Y como yo era en el colon, entonces me marcaban la parte de enfrente y la parte de atrás con unos puntitos que en ese tiempo yo pensaba que eran permanentes. Entonces cada vez que iba a las radiaciones, pues los rayos láser me daban exactamente en el lugar. Pues la primer día fuimos a la radiación, media hora. Esas son de rayos láser. Y al llegar a la casa tenía que compaginar los radiaciones, rayos láser con pastillas de quimioterapia. Pues al llegar a la casa me daban 3 pastillas, hermano, que cada pastilla era así, de grande cada pastilla. Eran muy difíciles tomarlas.
y cada pastilla era de 500 miligramos. Entonces me tomaba 500 miligramos cuando volvía de la casa del tratamiento y 3 pastillas más en la noche para dormir. Entonces eso combate las radiaciones con las pastillas de quimioterapia. Iba de lunes a viernes, sábado y domingo descansaba de pastillas y radiaciones porque las dos van al mismo tiempo. Si no iba a radiaciones no podía tomar pastillas. Entonces me tomaba 3.000 miligramos de medicina al día, un equivalente, para que usted pueda entender, de 15 Advil al día que me tomaba yo. Me tomaba 3.000 miligramos al día de medicamento. Entonces como que me tomaba 15 Advil todos los días. Cada día me tomaba 15 Advil para que usted me pueda entender el medicamento. Pues fueron 6 semanas. Me acuerdo que la primera semana que fui, yo no sentía así que eso me impactara. Pero como eso no duele, sino que es un rayos láser que le van quemando. Me acuerdo que la primera semana yo le dije a la persona, siento que esto me está debilitando. Y la persona me dijo, sí, te va a ir debilitando más y tienes que prepararte porque te vas a sentir más débil. Creo que a la segunda semana me pusieron la primer quimioterapia líquida. Y me acuerdo que esa, como cuando uno no sabe, ¿verdad? Yo me acuerdo que me vine las radiaciones, porque estábamos solos, mi esposo y yo. Me acuerdo que cociné y me fui para el tratamiento. Y ya cuando venimos, me fui a acostar, ¿verdad? Cuando me acosté, ya como a la 1 hora, 2 horas, ya no me pude levantar. Porque yo no sabía lo que pasaba, ¿verdad? Porque en el momento uno no siente nada. Creo que a las 2 horas ya piensa la reacción. Como la tercera semana, el doctor me dijo, de aquí en adelante no te sueltes el cabello, solo amárratelo. Y si te bañas, no te pongas champú, nada más acondicionador y no te peines, nada más para el cabello. Y así estuvimos. Ya la segunda quimioterapia, me acuerdo que íbamos para la iglesia. Fui a la quimioterapia hoy viernes y el domingo ya fuimos a la iglesia. Y me acuerdo que ese día yo fui al baño. Hermano, cuando yo estaba en el baño, no sé, pero yo empecé a temblar. No sé si empezaron la sangre, ¿va? Pero lo que sí me acuerdo, que me puse mal, pues. Me acuerdo que me desmayé en el baño y empecé a temblar bien feo. Pero Dios estuvo ahí. Así pasamos la 5ª semana. Yo sentía que ya mi cuerpo ya se estaba debilitando. Ya no sentía yo. Ya la 5ª semana yo creo que yo ya llegué a perder de peso. Llegué a pesar casi, creo que un poquito más de 100 libras, si no es que menos o más. Pero sí ahí pude sentir ya que mi cuerpo ya estaba sintiendo, ¿verdad? Pero una cosa, hermanos, que siempre me acuerdo, que todos los días, hermanos, que yo me metía a esa máquina y yo cerraba mis ojos, yo estaba en esa máquina dando vueltas. Yo me acuerdo que yo cerraba los ojos, no para dormir, yo estaba en continua comunicación con el Señor. Yo ahí estaba diciendo, Señor, tú sabes lo que tú estás haciendo, tú sabes que no me afecte esto más en el futuro, que yo sé que esto me va a sanar porque tú estás conmigo. Y así, ya la última quimioterapia, mi suegra vino de Honduras. Y ahí sí sentí yo, como muchas personas pueden decir, que uno se muere y uno vuelve. Me acuerdo que a veces mi hermano iba conmigo a las radiaciones y yo veía la cara de él, que él se ponía a llorar, pero yo me hacía la fuerte para que no me viera.
incluso mi familia, ¿va? Que me hablaban, yo decía, hoy estoy bien, pero ya las últimas sí yo sentía que yo estaba mal por el tratamiento, porque ese es como un veneno. Yo le pregunté al doctor que yo me sentía tan débil y él me decía, es que es un veneno que te está quemando por dentro y tiene que matar todas las células cancerígenas. Bueno, llegó la sexta semana. Hermano, yo no podía tomarme esas medicinas ya. Yo no las pasaba de aquí porque eran exageradas de grandes. Se imagina, no podía comer porque cuando uno le da radiaciones y quimioterapia, usted no siente sabor en la boca, siente como que no tiene sabor nada. Que yo no me daba hambre porque no sentía el sabor. Entonces, me acuerdo que esa semana vino un familiar acá a visitarnos. Y me acuerdo, hermano, que Dios sabe, estoy en su presencia, que yo sentí que esa noche yo me morí. Yo sentí que en esas radiaciones, esas no, como dicen, no se lo deseo a nadie. No es que le duelen, sino que es lo difícil, lo que usted se siente cansado, que usted dice, quiero descansar ya, ya no quiero que esto me siga pasando, que me sigan dando esto. Pero ya estábamos acabando la última semana. Y me acuerdo yo que esas últimas pastillas, me acuerdo que yo le dije a Orlando, mi esposo, estas últimas pastillas me las quiero tomar, pero yo quiero estar sola con el Señor. Y me acuerdo que me fui al porche aquí de la casa arriba y yo no podía tomarme las pastillas. Y me acuerdo que mi familia, mis hijas, mi esposo, mi suegra me decían, tómatelas así como que no pasa nada, tómatelas. Que era bien difícil para mí, me acuerdo que las últimas no me las podía tomar. Y me acuerdo yo que ese día, nunca me voy a olvidar, que yo le dije al Señor, cada una de estas 3 pastillas son mis 3 hijos, que por mis hijos a veces yo luché por mis hijos. Yo decía, cada pastilla que tomaba, yo decía, por Catherine, para que mi hija me viva. La segunda, yo decía, por Lisbeth, para que mi hija me viva. Y la última, decía yo, por mi hijo, para que él vea que yo peleé la buena batalla. Pero lo bonito es que ese día en el balcón yo le dije al Señor, yo ya hice mi parte, Padre, yo sé que tú estás en esto. Pues terminamos las radiaciones, terminamos las 3 quimioterapias. Es la que le digo que fue la más difícil para mí, porque esa sí yo sentí que yo me fui, yo escuchaba que la gente hablaba y yo sentía que yo me iba, me volvía y volvía a venir. Yo escuchaba que la gente hablaba, pero yo estaba débil, casi con 100 libras. O sea, estaba demasiada, o sea, todo bajo, todo tenía bajo. Y me acuerdo que ese día vinieron unos familiares a orar. Entonces, me acuerdo bien que oramos en la sala aquí de la casa y entonces empezamos a orar. Yo sentí que ese día el Señor hizo la obra. Usted no me pregunte qué pasó ese día. Yo me acuerdo que esa vez me ungieron con aceite. Me acuerdo bien. Y se derramó el Espíritu Santo, me acuerdo, en lenguas y en todo. Hermano, yo ahí sentí el toque del Señor. Yo ahí sentí que el Señor que Él me sanó ese día. Él me sanó en esa oración ese día. Y me acuerdo que ya se fueron todos, ya quedamos solos, me acuerdo. Entonces me acuerdo que fui al refrigerador, yo me acuerdo. Acuérdese que tengo casi 6, 7 semanas sin comer, sin tener el sabor a la comida. Y ya cuando me acuerdo que fui a la refri yo y agarré un pedacito, me acuerdo, de queso. Mi asombro que el Señor me asombró que cuando yo me puse el queso a la boca, yo le sentí el sabor al queso. Y me acuerdo que estaba mi esposo en el cuarto y dice, ¿qué pasó?
Entonces yo me puse a llorar, pero él no sabía por qué yo lloraba. Yo lloraba porque yo había vuelto a sentir el sabor de la comida en mi boca. Y me decía, oh, tranquila, sí, todo va a estar bien, así es, Dios lo va a hacer. Pero yo no sabía, hermanos, que Dios ya lo había hecho esa noche. Pues lo que no le he dicho, que en este proceso, ese medicamento me daban una diarrea constantemente. Diarrea constantemente. ¿Se acuerda que le dije que al principio me hicieron unos puntos en las partes para que me hicieran las radiaciones, para que no falle el láser en cada lugar de eso? Hermano, esas 6 semanas yo tenía llagado por enfrente y por atrás. Me acuerdo que yo no me había visto hasta que un día me estaba cambiando y vi todo lo quemado. Yo tenía como cuando alguien se quema con una plancha, yo tenía lo negro en la parte de enfrente y en la parte de atrás y llagas por todas partes. Y entonces, como tenía constantemente diarrea, ellos me daban medicamento para que yo durmiera, para que no fuera mucho al baño. Pues esa noche, hermano, el Señor, yo me acosté y me acuerdo bien que a las 3 de la mañana yo me desperté y yo dije ¿por qué me desperté si me tomé la medicina? Y me acuerdo bien que el Señor me dijo, yo le decía a Él, ¿por qué me desperté, Señor, si yo me tomé las pastillas para dormir? Y yo sentí que el Señor me dijo, tus pastillas se detienen cuando yo digo que se detengan. Dios sabe, hermano, que esa noche empecé a escribir mi testimonio, porque todavía venía mucho trabajo que el Señor me había mandado a hacer. Me acuerdo que en la noche me puse en mis notas a escribir mi testimonio, todo lo que había pasado, y ahí el Señor me empezó a ministrar. Ahí el Señor me empezó a decir, ya habían pasado las 8 semanas, entonces yo tenía que volver al trabajo, porque había pasado mucho tiempo. Iba por pocas horas, pues tenía que volver. Entonces, en esas oraciones del Señor, el Señor me decía, ya está sana. Pero humanamente, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ¿es mi pensar o es que Dios me lo está diciendo? Y me acuerdo bien que esa semana había un equipo aquí en Chicago, entonces en el trabajo tenía que vestirme yo como de algo de fútbol. Entonces, esa semana el Señor me decía, hoy vas a anunciar que estás sana, pero yo te voy a decir cuándo lo vas a hacer. Así como anunciaste al principio que estás enferma, yo te voy a decir cuándo vas a anunciar que estás sana. Entonces, para la gloria del Señor, nosotros siempre hemos trabajado en el altar del Señor. Y me acuerdo que yo le dije a nuestro pastor en ese tiempo, pastor, no me voy a subir al púlpito, no por rebeldía. Y el pastor, si un día escucha esto, él sabe que es verdad. Si no, le dije yo, porque yo quiero que el Señor, Él me va a decir cuándo yo voy a hablar, yo quiero descansar. Hermano, esas últimas semanas, yo me acuerdo que yo estaba débil en la iglesia, débil, y yo no podía ni levantar las manos. Y me acuerdo que yo estaba queriendo levantar las manos y yo no podía levantar las manos porque estaba muy débil. Y yo veía a la gente, hermanos, que a veces nos cuesta levantar las manos cuando estamos en la iglesia. Y yo decía, Señor, yo voy a ser diferente, Señor. Yo te voy a alabar. Yo sé que yo voy a estar sana, pero yo te voy a alabar, Señor. Porque yo sé que tú vas a hacer la obra en mí. Así como estoy, yo te alabo, Señor. Pues ya creo que es la 8ª semana, ya me hablaron para la cita. Pero aquí es lo bueno. La palabra se cumple con lo que Dios nos dice a nosotros. Me acuerdo yo que
que el Señor me dijo, cuando anuncies que estás sana, así como lo anunciaste que estabas enferma, lo vas a decir que estás sana. Pero yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Dirígeme, Señor. Y yo, pues a toda mi familia, yo le decía, cuando yo esté sana, yo voy a salir en vivo en Facebook. Hasta que Dios haga la obra, yo no voy a salir nada de eso de Facebook. Y me acuerdo, hermanos, que esa semana yo estoy en el trabajo y me hablan que tengo cita a las 11 de la mañana para los resultados. Pero yo no sé si fue el Señor en ese momento que me dijo que yo fuera sola o yo decidir sola, porque era un momento bien difícil, ¿verdad? Porque ya el primero fue difícil cuando me dijeron enfrente de mi familia. Entonces yo no quería que ellos estuvieran ahí para eso. Y me acuerdo, hermanos, que yo tenía la cita para el día que iba a ir a la cita, me acuerdo. Y me acuerdo que yo no le dije a nadie, no le dije a mis hijas, ni a mi esposo, a mi familia. Me preguntaba, ¿cuándo es la cita? ¿Cuándo es la cita? Y no, y yo no los dije. Entonces, cuando llegó el día de la cita, fui al doctor yo solita. Y me acuerdo que estaba el mismo doctor que me dio, ¿verdad?, los primeros resultados, qué es lo que íbamos a hacer, cómo iba a hacer esto, tratamiento, me explicó. Y cuando me ve, me dice, ¿dónde está tu familia? Y yo le dije, yo no, vengo sola. ¿Y por qué vienes sola? Entonces le dije yo, no, porque yo quiero estar yo sola. Porque yo quería cubrir a mi familia, a mis hijas, ¿verdad?, a mi esposo. Entonces yo no sé por qué, si fue el enemigo, hermanos, pero yo empecé a temblar con un frío como que nunca lo había sentido, temblando. Y me acuerdo que yo sola dije, no, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Este es el enemigo que me quiere confundir la mente. Y me acuerdo que yo me senté y el doctor se sentó enfrente de mí, en un mueble que estaba así enfrente de mí, y me dijo, yo sé que desde que te conocí, sé que eres religiosa. Y yo le dije no, religiosa no, yo le sirvo al Señor. Mi familia y yo le servimos al Señor. Dice, usted sabe que es una persona blanca, ¿verdad? Y ellos, no sé a qué nivel ellos les conocen al Señor, como quien decir. Y me dijo él, sí. Entonces me preguntó, ¿y cuántos días vas a la iglesia? Le dije, estos días. Yo soy cristiana evangélica. Y dice, qué bien. Y me acuerdo que abrió el folder, ¿va? Y me dijo, ¿qué crees tú que te dice los resultados? ¿Qué crees tú que tu Dios te dijo? Y me acuerdo yo que le dije, no sé, usted dígame. Hermano, en ese día, creo que era como las 11:20 de la mañana, él me dijo, estás libre de cáncer, 0 cáncer. Usted no se imagina, cuando yo salí de ese lugar, yo salí caminando, yo quería ir al carro a llorar, a decirle gracias a mi Señor, gracias porque el Señor había hecho la obra en mí. Pero lo bueno aquí y lo difícil, que pasaron todo, ese era un martes, y yo le hablé a mi pastor, porque eso fue el mandato que el Señor me dio, que no tenía que saber nadie, sino solo mis pastores y yo. Y me acuerdo que le hablé a mis pastores, decirle, pastor, ya estoy sana, el Señor me dijo esto y esto, lo vamos a hacer, hermana. Pero teníamos que buscar un lugar exacto, cómo íbamos a hacerlo. Y entonces me acuerdo esos días que yo veía a Orlando, que se levantaba a orar en la mañana y escuchaba. Yo no le podía decir que yo estaba sana porque el Señor me había mandado a hacer lo que Él me dijo que yo hiciera. Y nadie de mi familia sabía que yo estaba sana, solo el Señor y yo y mis pastores. Entonces, ya el domingo, el pastor hizo como un servicio como de especiales para que la gente va a los especiales y van anunciando. Y yo me acuerdo que en ese tiempo los congregábamos aquí, ¿verdad? Mi hermano, mi cuñada,
mi esposo y mis hijos, mis hijas. Mi Jean-Pierre estaba pequeño, entonces me acuerdo que estábamos ahí en la iglesia. Y como en esos años, ¿verdad? Si usted, no sé si la primera vez usted vio mi testimonio, pues me acuerdo yo que yo siempre, usualmente siempre iba al salón que me hicieran el cabello, que me plancharan o que me iban a hacer. Y me acuerdo que ese domingo, porque nuestro servicio era hasta las 2 de la tarde, entonces me acuerdo que le dije a mi hija Catherine, y le digo, mamá, llévame que me hagan el pelo. Y me acuerdo que ella me dijo, no te pueden hacer el pelo, te van a jalar y te va a lastimar. Le digo, no, nada más que me hagan algo. Porque todavía en esos años yo caminaba a lo que le agradaba al hombre, no lo que le agradaba a Dios. Y no digo que eso sea mal, eso es personal con cada persona. Y me acuerdo que llegamos a la iglesia, me acuerdo que llegamos con el servicio normal y había un hermano ahí en la iglesia que el hermano, hágame un favor, sí hermana, dígame. Y como él me veía que yo estaba enferma, ¿va? Porque nadie sabía, o sea, yo estaba sana, que solo el Señor y yo sabíamos, pero yo estaba delgada, exagerada y débil y todo. Y entonces me acuerdo que le dije al hermano, cuando sea mi parte, usted pone en vivo Facebook. Y él me dijo, ¿y eso hermana? Usted no es de Facebook, usted hágalo, usted va a ver. Pues así al principio se acuerda que les dije que esta era la señal que yo les puse a mis familiares, que yo no le iba a dar a nadie que yo estaba sana, sino que esa era la señal. Y me acuerdo que ese domingo el pastor primero llamó a una persona y después llamó a otra. Entonces el pastor dijo que pase el último especial, porque él ya sabía qué es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo me levanté, pero mi familia pensó que yo iba para el baño. Pero sorpresa, que cuando yo me salí de las bancas, yo caminé hacia el altar. Y yo escuché en el audio, se escucha ahí cuando están mis hijas llorando y Orlando llorando. Y yo empecé a dar testimonio lo que el Señor había hecho en mi vida. Así que ahí yo empecé a explicar las maravillas que el Señor hizo en mi vida. Él cumplió la promesa. Él cumplió la promesa. Muchas personas se preguntan, nosotros, eso pasó el 2018, ¿verdad? Ya el 2019 entró el COVID. Entonces nuestra iglesia cerró, ¿verdad? Hacíamos los servicios por Zoom, pero yo, hermanos, yo tenía una sed porque yo no sabía lo que Dios en realmente había hecho en mi vida. Y me acuerdo que antes de cerrar la iglesia, llegaba una hermana a la iglesia que el Señor la usa a ella. Y me acuerdo que esa hermana me dijo, llegó de mí y me abrazó y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Le digo, sí. Yo dije, sí, sentía que me moría, hermana, en ese tratamiento. Y me acuerdo, hermanos, que ella me dijo, no casi te moriste, porque la persona que había antes murió. Hoy la que el Señor ha hecho de nuevo, esa viene diferente a lo que tú eras antes. Y así le veo yo, hermanos. Después del cáncer es un antes y un después en mi vida, ¿verdad? Ya empezamos el COVID, ya la iglesia cerraron, todas las iglesias. Había muy pocas iglesias abiertas. Y me acuerdo que nosotros recibíamos nuestro servicio por Zoom, pero como yo, de repetir, yo tenía una sed de darle gracias a Dios porque me había sanado. Yo decía, Señor, pero si tú me sanaste, yo no puedo estar en un Zoom viendo tu prédica, yo tengo que ir a orar al altar, yo tengo que ir a ver esto, yo tengo que buscar tu presencia, Señor. Cuando el Señor me sanó en esa oración que les cuento, ahí el Espíritu Santo se derramó. Las iglesias, por lo general, no todas las iglesias, y todas las iglesias son buenas, ninguna iglesia es mala, ninguna religión es mala, es la relación que usted tenga con Cristo.
Y entonces me acuerdo que nuestra iglesia en tiempos no era una iglesia de hablar del Espíritu Santo, no es mucha iglesia de enseñanza. Pero yo no sé, yo sentía en mi corazón que algo hacía falta en mi vida, no en la iglesia está bien, nuestro pastor es un hombre de Dios, nuestra pastora también, los hermanos, pero no es, usted me puede entender, pero yo sentía que algo hacía falta en mi vida, algo hacía falta que yo darle más las gracias a Dios. Y me acuerdo que le decimos a nuestro pastor, ¿verdad? Que vamos a ir al servicio con Zoom con él siempre, pero aparte vamos a ir a un servicio en la mañana, como por agradecimiento al Señor, porque Él me había sanado. Y entonces, la primera iglesia, hermanos, que fuimos, yo no sabía los planes que el Señor tenía para nosotros, ni tampoco uno planea las cosas que el Señor va a hacer. Él es el que las hace, nadie más. Él es el que las hace. Y me acuerdo que fuimos a esa iglesia y nosotros oramos, le decíamos al Señor, Señor, yo quiero buscar tu presencia, Señor. Me acuerdo que fuimos a la primera iglesia, yo sentía, no es aquí. Yo no sé lo que nosotros buscábamos o que el Señor quería hablarme a mi vida, porque Orlando y yo los poníamos al mismo los dos. ¿Crees que esta es una buena iglesia? Porque no sabíamos cuándo iba a abrir nuestra iglesia. Bueno, fuimos a la primera iglesia y no era ahí. Ahí seguimos buscando. Ya como al mes fuimos a otra iglesia y fuimos y ahí uno tiene que tener cuidado como cristiano. Y eso yo por eso respeto a las personas que dicen que los pastores quieren dinero. No todos los pastores. Pero usted no ponga la mirada en que un pastor sea así. Pídele dirección a Cristo y el Señor lo va a llevar al lugar correcto. Yo creo que fuimos a segunda iglesia. Esa segunda iglesia me impactó tanto que en esa segunda iglesia esas personas tenían en el santuario la caja de sacar dinero. Eso me chocó, que eso fue fuerte para mí, porque la gente piensa que el evangelio es negocio. El evangelio no es negocio, hermano. Aquí tenemos que dar, no tenemos que andar pidiendo. Entonces, ahí el Señor nos llevaba y no era todavía ahí. Y me acuerdo que la tercera iglesia, nosotros lo seguíamos congregando siempre por Zoom con nuestra antigua iglesia. Entonces ya fuimos a la última iglesia donde nos congregamos ahora. Yo no sé qué es lo que yo buscaba, hermano, pero yo me acuerdo que yo estaba cansada de buscar iglesia y fuimos a la última iglesia. Me acuerdo que esa iglesia la buscamos con ayuno y oración. Yo decía, no, Señor, yo no sé lo que tú quieres, Señor, yo no sé qué es, pero tú nos vas a dar la señal donde es la iglesia perfecta. Pero yo me había quedado con eso, de servirle al Señor por completo. Yo no quería servirle al Señor como lo estaba haciendo antes, a medias, o solo servirle los días de culto. Yo quería servirle al Señor por completo. Y me acuerdo que fuimos a la última iglesia y llegamos a esa iglesia, me impresionó, ¿verdad? Porque es algo muy diferente. Cuando usted va a una iglesia sana doctrina, donde se predique el evangelio con reverencia al Señor, a alguien que viene afuera, a lo mejor no le puede gustar, pero si usted va con un corazón agradecido, le va a gustar. Y me acuerdo que llegamos a esa iglesia, ¿verdad? Yo veía las damas, ¿verdad? Cómo andaban vestidas. Y decía yo, algo aquí está fuerte, diferente. Y me acuerdo que Orlando me dijo, si tú buscas santidad, no sé qué es lo que andas buscando, santidad o qué andamos buscando, a qué nos lleva el Señor. Y entonces me acuerdo que llegamos a ese lugar. Me acuerdo que fuimos un viernes y había servicio. Y me gustó.
algo estaba diferente. Pero lo más bonito acá, hermanos, que aquí no lo llevó nadie. Aquí no lo llevó nadie, nadie nos invitó, nosotros fuimos guiados por el Espíritu Santo. No conocíamos a nadie en esa iglesia y llegamos ahí. Pasó el viernes y me acuerdo que Orlando me dijo, ¿cómo viste? No, está más o menos. Pues llegó el domingo, hermanos, y yo le dije al Señor una señal. Señor, si esta es tu iglesia que tú quieres para mí, para que los congregamos mientras escuchamos por Zoom, la otra iglesia, pon tú la señal. Y me acuerdo, hermanos, como que fue ayer, que yo le empecé a orar con el Señor y agradecida con el Señor. Y yo dije, Señor, dame tú esa señal que eres tú esta iglesia. Ya esa semana ya abría nuestra iglesia, que nosotros nos congregábamos antes. Y entonces íbamos a ir al último día acá y seguíamos en nuestra iglesia. Pero nosotros andábamos aquí en servicios en la mañana con permiso de nuestro pastor. Y me acuerdo que estábamos en esta iglesia en esa mañana, que yo le dije al Señor, Señor, hazme tú una señal si este es un lugar que tú quieres, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Esa mañana, hermanos, el Señor tocó mi vida con un fuego que yo no le puedo explicar cómo fue. Y yo vi, ¿verdad?, cómo la presencia del Señor tocó a Orlando. Nos tocó a los dos, porque íbamos nosotros dos solos nada más. Nuestros hijos se quedaban, mis hijas y mi hijo. Entonces, ya acabar de ese servicio, Orlando le habló a nuestro antiguo pastor y le dijo, pastor, hemos decidido, pastor, ya quedarnos aquí en esta nueva iglesia. El Señor sabe lo que está haciendo y Él va a hacer, ¿verdad?, lo que iba a hacer. Pues llegamos a esta iglesia pentecostal. Mucha gente me pregunta, ¿entonces cambiaste de religión? No, yo no cambié de religión. Yo sigo creyendo el mismo Dios que creí en el 2005 al 2026, el mismo Dios yo le sirvo. Nada más que hoy como que lo decidí, como Él me sanó, yo decidí que Él iba a vivir en mi vida todos los días, no solo los días de servicio. Es algo que el Señor hizo en mi vida. No lo planeé yo, fue Él que nos iba guiando, pero Él fue el que, como Él dejó que me pasara el cáncer, yo siento que Él mató a la Cintia antes del 2018 para darme otra nueva vida. Así lo veo yo literalmente. Él me dio una nueva vida, un nuevo vivir. Y hoy los congregamos en una iglesia pentecostal. Toda la gloria es para el Señor, mi familia y yo, todos completos, le servimos a nuestra iglesia Puerta al Cielo, iglesia pentecostal. Y no es que nuestro antiguo pastor sea malo, y él sabe que lo estimamos mucho, seguimos hablando con él, pero el Señor nos lleva a un caminar muy diferente, muy diferente. Como aclaro, no es que sea la iglesia mala, es como usted la quiera llevar. Entonces nosotros decidimos ir caminando más con santidad en el Señor, ¿verdad? Involucrar al Señor más en nuestras vidas, no solo cuando hay servicio, cuando los necesitamos. Nuestra casa le servimos al Señor los 7 días. Somos cristianos todo el tiempo, ¿verdad? No somos, yo, mi persona, ¿verdad? Mi esposo y yo le servimos al Señor donde andamos vestidos de Cristo. La gloria es para el Señor. Pero en este caminar, que más o menos el video pasado, ustedes ya saben un poco cómo pasó mi transición. Hace como en el
hace 3 años creo que fue, el Señor, yo estaba en la sala, como le vieron el video pasado, yo trabajé para una compañía de comida rápida por 25 años. Ganaba dinero, sí, ganaba dinero, mucho dinero, pero dice la palabra que de qué sirve, ¿verdad? Que ganes el mundo si pierdes tu alma. Entonces, un día el Señor estaba aquí en la sala, la casa que el Señor nos ha dado, y Él me dijo, claro, así literalmente, a los 50 años tú vas a trabajar para mí al 100%. Tenía tanta sed del Señor, de lo que el Señor había hecho en mi vida, que yo quería trabajar para Él al 100%. Pero como hay un orden en el Señor no hace nada, Él hace como Él quiere, pero hay un orden, ¿verdad? Y así empezamos ese proceso. A mis 49 años, yo estaba diciendo, a los 50 yo le sirvo al Señor al 100%. Yo sé que el Señor va a hacer la obra. Yo sé que el Señor se va a glorificar. Yo sé que Él va a proveer. Pues en septiembre de hace año pasado, antepasado, yo renuncié a mi trabajo. No pregunte usted, no me da dinero nadie, me lo da Dios. Y pues mi esposo es el sostén de nuestra casa, ¿verdad? Pero primero es Cristo. Yo dependo de Él. Y empezamos el año pasado un caminar de buscando, porque en el cáncer yo no quedé al 100%, siempre hay secuelas. Pero el Señor las conoce, pero este domingo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Que usted vea lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. El Señor se ha glorificado. Y yo tenía ya casi 8 años que yo no... Lo que pasó cuando me enfermé, yo dejé redes sociales, dejé todo eso, porque yo me dediqué a buscar la presencia del Señor, a meterme con Dios, a leer su palabra, a buscarle en ayuno y en verdad. Y Él empezó, ¿verdad?, a tratar con mi vida personalmente. Él empezó en mí la obra y yo sé que ahí voy de la mano de Él poquito a poquito. Perfecta no soy. Yo sé que el Señor se va a glorificar al 100% en mi vida. Y el año pasado, el Señor había puesto en mi corazón que yo abriera un ministerio. Y el Señor fue el que me fue guiando a hacer esto. Así que Él ha puesto todo. Él ha puesto personas. Él ha puesto todo para que este canal sea glorificado. Que todo lo que hacemos aquí es para el Señor. Amén. Y esta preciosa noche, ¿verdad? Si usted está pasando por una situación de enfermedad, el Señor la conoce. Amén. Para Él no hay nada imposible, pero eso sí que tenemos que hacer ese pacto con Cristo. No podemos andar por la vida malagradecidos con Dios. Amén. El Señor se glorifica, pero no podemos utilizar al Señor como 911 solo cuando lo ocupamos en emergencia. Tenemos que hacerlo más, Jeremías 33:3, ¿verdad? Que clamemos a Él y Él nos va a enseñar cosas maravillosas. Así que si en esta noche usted está pasando por una enfermedad fuerte o la situación que usted esté pasando, créale al Señor. Él es fiel, pero Él quiere obediencia. Él quiere pacto con su vida. Él no quiere pacto. No estoy hablando de un pacto económico. Estoy hablando de un pacto de obediencia, de santidad hacia Él. Porque Él quiere ver. Él es el dueño del oro y la plata. Él no ocupa su dinero. Él quiere ver qué tan obedientes somos nosotros. Amén. Para el Señor, sanarlo es la hora de menos. Pero también para quitarle la vida a usted y a un ser querido suyo,
también es fácil. Así que yo espero que este testimonio haya llegado a sus vidas. Yo sé que el Señor tiene planes grandes para nosotros, ¿verdad? En sus caminos, porque afuera de Él no hay nada que buscar, no hay nada. El mundo está cayendo en pedazos, tantas cosas feas que están pasando, ¿verdad? En Cristo, hermanos, todo es posible, todo, para Él no hay nada imposible. Así cualquiera que sea la situación que usted esté pasando, el Señor la conoce. Si usted le cree, Él lo hará. Yo le invito que en esta noche, cualquiera que sea la situación que usted cree que no la puede arreglar el hombre, para Dios todo es posible. Les animo a seguir para adelante, que yo soy un testimonio vivo, que el Señor sana, que el Señor liberta, que rompe cadenas que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros corazones. Él es fiel, Él va de la mano con nosotros. Así que esta noche les quería mostrar, porque ya sé que han estado conmigo en estas prédicas, y gracias, y quería que me conocieran un poco más, porque yo sé que este camino que nos espera, vamos juntos para adelante, hablando la palabra del Señor, aprendiendo todos juntos, ¿verdad? A conocer más el Señor. Y les pido que me mantengan en sus oraciones, ¿verdad? Así como yo oro por ustedes también. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Él conoce todos nuestros corazones, Él los conoce. Así que si algo trae cargado en su vida, entrégaselo al Señor. Dice la palabra en Mateo 11:28, que vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Nuestro trabajo es ser obedientes al Señor, y Él lo hará. Y que creigamos, amén, porque Él no es hombre para mentir. Lo que Él dijo que iba a hacer, Él lo hace, pero que seamos obedientes. Así que es un placer haber estado con ustedes esa noche, y espero que este testimonio edifique sus vidas, y nos vemos pronto. Que el Señor los guarde. Hasta aquí. Cristo viene pronto. Bendiciones a sus vidas.